Bien, iglesia, bienvenidos nuevamente a todos. Les recuerdo, estamos en la segunda parte de este mensaje, este quinto mensaje de esta serie llamada En mi lugar. Entonces les invito a que estemos ahí conectados en Mateo capítulo 28, del 1 al 20. Ya el pastor Fernando nos dio unas pruebas muy contundentes y finalizaba con una pregunta muy importante. ¿Qué vas a hacer tú con esas pruebas? ¿Cómo vas a responder a estas pruebas que ya muy poca gente se atreve a refutar que nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra, murió por nosotros y hoy vive? Y porque Él vive, nosotros vivimos y tenemos esa vida en abundancia que hoy por hoy podemos disfrutar. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera hecho ese sacrificio por cada uno de nosotros? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos? Estuviéramos en un valle de lágrimas que comúnmente las personas en el mundo lo ven así, como un valle de lágrimas. ¿Por qué lo ven así? Porque están tan aferrados a las cosas materiales, y las cosas materiales también abarca la familia, los seres queridos. Están tan aferrados a ellos, tienen como ese apego tan fuerte a las cosas materiales, a las personas, que cuando las pierden solamente les queda llorar y llorar por esas personas. No entienden que hay algo mucho más grande, hay algo mucho más profundo y hay algo eterno para cada uno de nosotros. Y por eso es que muchos viven en ese valle de lágrimas. Pero hoy, con esa última pregunta que nos hacía el pastor Fernando, que espero que los haya confrontado también mucho a todos, como lo ha hecho personalmente a cada uno, o como lo ha hecho personalmente en mí, quisiera que nos viéramos en alguno de estos grupos o en alguno de estos personajes que les voy a presentar en esta segunda parte de este mensaje. Esta serie llamada En mi lugar ha sido una serie muy enriquecedora, pero también muy confrontadora. Y anoche tuve el privilegio de estar en el pueblo de Quinchía. Y las personas allí quedaron también muy confrontadas, y cuando terminé este mensaje con ellos, que tuve el privilegio también de compartir con ellos este mismo mensaje, y yo les decía, bueno, ¿qué tienen para responder sobre esto? ¿O en qué grupo se ven de estos? Y fue un silencio total, ¿sí? Y por allá rompió el silencio una muy buena amiga y dijo, no, es que nos sentimos como regañados, pero fue un regaño bueno que nos hace caer en cuenta de que Jesús es quien en realidad es quien dice ser, y que Jesús vive en mí. Y fue una respuesta muy bonita porque es muy cierto, y qué rico y qué bueno que pudiéramos verlo de esa manera también, y que pudiéramos reflexionar en estos grupos, en alguno de estos 5 grupos de personas que les voy a presentar en estos momentos. Permítanme en un momento, ya los coloco. Entonces vamos a estar en Mateo capítulo 28. Y a medida que vamos profundizando más en estos personajes, en estos grupos de personas, vamos a ir leyendo nuevamente este pasaje de esta mañana y de este último mensaje. Entonces, ¿cómo podemos responder ante estas pruebas que son tan evidentes y que muy pocas personas ya refutan sobre este acontecimiento que está en la historia, pero mucho más que estar en la historia, es muy personal para cada uno de nosotros? Porque Jesús murió, pero no murió solamente por las personas de esa época, sino también por todos nosotros. Entonces nos toca muy a manera personal en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo podemos responder? ¿Cuál de estos grupos que vamos a ver a continuación nos describe más? Y quisiera que usted reflexionara y mirara
en qué grupo encaja más de estos que vamos a ver. El primer grupo son los que responden con miedo y con gran alegría. Y quisiera que estuviéramos ahí en Mateo 28, del versículo 8 al 10. Y este versículo del 8 al 10 nos cuenta que después de que las mujeres vieron a este ángel, que su aspecto era como un relámpago y que sus vestiduras eran tan blancas como la nieve, es obviamente que estas mujeres sintieron temor, pero el ángel les dijo: venga, ustedes no tengan miedo, ¿sí? Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé a qué vinieron ustedes. Ustedes vinieron a buscar a Jesús, y Él resucitó como les había dicho ya a ustedes. Él resucitó como ya les había dicho a ustedes. Entonces de nuevo tocamos este tema del miedo o el susto y la gran alegría que sintieron estas mujeres, y podemos encajar en este grupo y podemos ver este miedo o este susto no como un susto cuando nos tocamos el bolsillo y no sentimos el celular. Eso es un susto que, cierto, puede pasar. Siente uno como: uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero no es un miedo como este, o no es un miedo como cuando estábamos pequeños y nuestra mamá o nuestra abuela se enfadaba por algún daño que hacíamos. No es un miedo como este. Es más bien una admiración que venía de caer en cuenta de que Jesús era quien decía ser. Y se los estaba confirmando este ángel. Jesús, al que ustedes buscan, al que ustedes venían a ponerle este aceite, esta unción, ya no está aquí. Miren, entren ahí a la tumba donde estaba el cuerpo, ya no está. Entonces estas mujeres cayeron en cuenta y sintieron una gran admiración de que Jesús era quien decía ser. No era mentira todo lo que les había dicho Jesús, que al tercer día iba a resucitar. No era ninguna farsa de Él. Entonces, ese era el miedo que sentían. Era un miedo de admiración, un miedo de caer en cuenta de que si era cierto cada palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo era muy cierta. Jesús fue Dios pisando nuestra tierra. Y la parte en la que hablamos de alegría o de gran gozo es por esto, es porque Jesús fue Dios que vino a la tierra para rescatarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué vino a rescatarnos? Porque nos amaba tanto y nos ama tanto que no nos ve como enemigos a los que Él viene a condenar, sino más bien como nos ve. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo nos ve Jesús a nosotros? Con amor, como unos buenos amigos, como su familia. No nos ve como enemigos a los que condenar, como sus hijos. Así es, Rosalba. Y un amigo que nos vino a salvar, que nos quiere salvar y que te quiere salvar a ti si tú no has tomado esa decisión aún de aceptarlo en tu vida. Hay tiempo todavía para ti. Y lo digo por este tiempo que estamos aquí, porque si salimos de aquí, no sabemos qué nos espera. El único que sabe es Él. Y eso significa, hablando todavía de este grupo, los que responden con miedo y gran alegría. Y eso significa que si Jesús resucitó de entre los muertos, muchas veces sentimos culpa o muchas veces pensamos en algo que hemos hecho erróneo o algo que nosotros decimos: no, eso no tiene perdón de Dios. Eso yo no me atrevo a hablarlo con nadie más, eso me lo guardo para mí, porque yo sé que si alguien más escucha esto que yo hice en mi pasado, se va a escandalizar tanto que no me van a volver a aceptar. Pero Dios ya lo sabe, Dios conoce todo tu pasado y todo tu futuro y mucho más tu presente.
Entonces no pienses que la culpa tiene la última palabra. La culpa no tiene la última palabra. La culpa de tu pecado, la culpa de los errores que hayas cometido en tu vida no tienen la última palabra. El que tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo. Es muy cierto que apartados de Cristo nada podemos hacer. Es muy cierto eso. Y que estamos condenados. Y te digo a ti, si tú no has aceptado a Jesús en tu vida y en tu corazón, nada puedes hacer sin Él. Puedes pensar que lo tienes todo, puedes pensar que tienes dinero y que puedes subsistir, que puedes defenderte con el conocimiento que el mismo Dios te ha dado, pero apartados de Él, nada puedes hacer y estás condenado. Si tú no aceptas a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, no hay otra palabra para describirlo, estás condenado, porque apartados de Él, nada somos. Pero Él asumió todo ese pecado y toda esa pena de muerte que debíamos nosotros pasar por eso. Él asumió todo ese pecado, pero no solo el mío, sino el de toda la humanidad. Incluso del que no ha escuchado hablar de Él ni una jota ni una coma. También por Él pagó. Y cuando estamos con Él, es muy cierto que ya no hay más condenación para quienes creemos y confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador. No hay más caminos para la salvación, no hay otras religiones para la salvación. No estamos hablando de religión tampoco, estamos hablando de relación con Él. Y conocerle a través de su palabra, conocer que Él está vivo. Y no le dé miedo, no le dé temor decir que Él vive en usted. Muchos van a decir, este está loco, está loca. Le lavaron el cerebro y como decía Héctor también en estos días en el grupo, sí, me lavaron el cerebro porque lo tenía muy sucio de muchas porquerías que enseña el mundo. Sí me lo lavó Jesús. Entonces, la culpa no tiene la última palabra. La tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo significa que la injusticia tampoco tiene la última palabra. Sí, es muy cierto, sí vivimos en un mundo donde ocurren cosas muy injustas, donde no entendemos las cosas que pasan. Y muchas personas que aún no han tomado la decisión de aceptar a Jesús en su corazón dicen, si existe Dios o si existió Jesús y si está vivo, ¿por qué permite que pasen todas esas cosas? Pero no es un tema de que debamos entenderlo, sino aceptarlo, porque Él tiene todo el panorama y nosotros no lo tenemos. Él sabe nuestro futuro y nosotros no conocemos ese futuro. Él tiene un plan para todo eso, tiene un propósito con todas esas injusticias que pasan. Y si hay algo que está pasando en tu vida injusto o hay algo que tú no puedes aceptar todavía, entiende esto. No hay nada que pase en tu vida que Dios no pueda usar para bendecirte. No hay ningún error del pasado que pueda catapultarte a una soledad eterna, apartado de Dios. Tienes tiempo todavía. Hay tiempo. No dejemos que se agote. Entonces, si vivimos en un mundo donde ocurren todas estas cosas, sí, vivimos en este mundo. La cruda realidad es esa, vivimos en un mundo injusto donde cada día va más en decadencia, va más de mal en peor. Pero Dios, que es Jesús en nuestras vidas, va a revertir todas esas cosas malas y va a redimirnos para un mundo donde todos esos errores y donde todas esas injusticias van a ser corregidas y nos va a sanar para toda la eternidad a su lado. Oremos por nuestra tierra. Él tiene el poder para sanar cualquier tierra. Oremos por nuestro país primeramente, por nuestra casa. Y hagamos la diferencia en un mundo que está cada día más en decadencia. Hagamos la diferencia. Seamos los que mejor juguemos. Los que es imposible
quitarles ese balón, que tienen ese balón pegado a los pies. Hagamos la diferencia, seamos mejores, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Jesús. Él es el único que tiene el poder para ayudarnos. La tumba vacía, amados, significa que las adicciones no tienen la última palabra. Y hablando del tema de adicciones, esto abarca mucho. Adicciones hay muchas. Adicción a ver televisión, adicción a jugar fútbol. Todo en exceso es malo. Y como dice la palabra también, todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? No todo conviene, no todo es para tu bien. Entonces la tumba vacía de nuestro Señor Jesús significa que ninguna adicción tiene la última palabra en nuestras vidas. Ninguna adicción nos está controlando tanto para decir, no, es que Jesús no tiene el poder para sacarme de esto. Hay que entender que Jesucristo, que es el mismo Dios, tiene el poder para rescatarnos, para redimirnos, para darnos ese valor nuevamente que muchas veces sentimos que no tenemos. Él sabe cuán valiosos somos. Somos sus hijos. Y hablando de estos temas de vicios o de adicciones, también hay una parte en la que muchas veces pensamos en que, volviendo a ese tema de los errores, muchas veces con esos errores que hemos cometido en el pasado, decepcionamos a nuestra familia, decepcionamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, amigos que en realidad eran buenos amigos, o incluso nos decepcionamos nosotros mismos de nosotros. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesús significa que si le pedimos a Él, Él puede hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Todo nuevo. Yo no sé, yo creo que sí, todos hemos tenido la oportunidad de estrenar. ¿Cómo se siente usted cuando estrena? Algo nuevo, huele rico, se siente bien. Así es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Todo lo hace nuevo. Nos da esa tranquilidad de estar limpios para Él, de estar nuevecitos. Y como decíamos ahorita en oración antes de iniciar este tiempo, le pedíamos a Él que nos dejara descargar todas las amarguras, todas las preocupaciones que teníamos en esta mañana delante de Él para recibir como su palabra, para recibirla fresquitos, para recibirla intacta, pulpita, como dicen por ahí algunos. Entonces, las adicciones, las decepciones que hemos causado en algunas personas no tienen la última palabra. Y la tumba vacía de nuestro Señor Jesús significa también que los dolores que sentimos en esta vida no tienen la última palabra tampoco. Cuando atravesamos una enfermedad, cuando atravesamos un diagnóstico clínico que no esperábamos y que nos causa un gran dolor, porque sé que causa un gran dolor, no tiene la última palabra tampoco esos dolores, esas injusticias. Y volvemos a ese punto en el que les hablaba del valle de lágrimas. Este mundo ha sido, o lo han descrito como un valle de lágrimas, donde vemos que todo lo que tenemos, porque muchos de nosotros tenemos algo valioso, que no sé si ustedes piensan como yo, pero el que no tenga algo por qué morir, y eso es una frase muy común, no debería por qué vivir. El que no tenga algo por qué morir, no debería vivir. Y yo sé que más de uno acá tiene algo por qué morir. Está dispuesto a entregar su vida por algo o por alguien que ama mucho. Pero cuando ese algo o ese ser querido se pierde o fallece, entramos en
mundo de desconsolación, ¿sí? Nadie puede consolarnos. El único que puede consolarnos es nuestro Señor Jesucristo. Todo se va en algún momento, todo se acaba. Y recordemos, nada de lo que tenemos nos pertenece. Familia, amigos, cosas materiales, incluso nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo no nos pertenece. Y cuando todo eso se va, nosotros decimos, ay, cómo lo extraño, cómo me hace falta. Y lloramos, y por eso se describe este mundo como el valle de lágrimas, porque no hacemos sino llorar y llorar por cosas que amamos, y está bien llorar, pero hay que entender también que hay un poder soberano que tiene la última palabra, y es la tumba vacía. Por Cristo estamos siendo redimidos para situarnos donde ya no haya lágrimas ni llanto. Porque cuando estamos seguros de que Jesús tiene la última palabra y de que esa tumba vacía tiene la última palabra, va a ser diferente. Vamos a tener un tanque lleno de confianza en Él. Porque cuando no estamos con Él, muy fácilmente vamos a caer en ese valle de lágrimas y a echarnos a la pena por todo lo que teníamos y todo lo que perdimos. Pero cuando entendemos a más profundidad quién es Dios, quién es Jesús y todo lo que hizo por nosotros, entendemos que Él sí tiene la última palabra. La tumba vacía significa que la desesperación no tiene que quedarse con la última palabra, porque cuando entramos en desesperación, como veíamos hace algunas semanas en la desesperación que entró Judas, se ahorcó. Y al ahorcarse o al eliminar su vida, se privó de toda bendición, de todo regalo que Jesús tenía también para él, porque Judas no pudo entender que Jesús también había muerto por él, así como por cada uno de nosotros. Cuando entendemos más a profundidad eso, entendemos que la desesperación no tiene la última palabra. Y quisiera que escucharan esto muy atentos. Mientras Jesús esté vivo, hay esperanza para ti. Por muy oscuro que se ponga la noche, por muy oscura que se ponga la noche, por muy tenebrosa que se ponga la situación que estemos atravesando, la tormenta que estemos atravesando en este momento, si Jesús está vivo, va a haber sol después de la tormenta. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos llena de esperanza. Y la imagen que nos muestra Mateo aquí de Jesús resucitado al amanecer es que todos se fueron a la cama, tal vez esa noche desesperados, dando vueltas sin saber qué iba a pasar, hablando de los discípulos nuevamente. Preocupados en sus camas, tal vez sin poder dormir. Pero todo eso cambió al amanecer, cuando las mujeres les contaron que Jesucristo había resucitado. Entonces la tumba vacía significa que la tumba vacía sí tiene la última palabra. Y la tumba vacía significa que la muerte no reina sobre nosotros. Y ayer también compartiendo en Quinchía, hay una señora que se llama Nievecitas, que amamos mucho, que es muy querida y nos recibe como si fuéramos sus hijos también allá cuando vamos. Ella decía, y todavía no habíamos profundizado tanto, y ella decía, yo les preguntaba, ¿ustedes le tienen miedo a la muerte? Y ella decía, yo no. Ella fue la primera que alzó la mano y dijo, no, yo estoy muy segura de quién murió por mí y estoy muy segura para dónde voy. Y sé que tengo una eternidad al lado de Jesús. Significa que la muerte no tiene la última palabra. La tumba vacía es la última palabra. Todos los que morimos en Cristo
Somos resucitados con Él en una existencia eterna, en una vida eterna con Él y con quienes le hemos amado, con quienes hemos aceptado ese regalo de la salvación. Hay una cita muy conocida por el gran predicador Billy Graham, y él lo usaba mucho en muchas de sus predicaciones. Y la cita que muchas personas tomaban también como chiste, pero para nada era un chiste, es esta. Billy Graham decía en muchas de sus predicaciones de esta manera, muy atentos a esto. Billy Graham decía: un día oirás que Billy Graham ha muerto. No te lo creas. Estaré más vivo que nunca, solo habré cambiado de dirección. Billy Graham, me encanta ver algunas de sus predicaciones, me encanta ver cómo fue usado por Dios, porque este hombre le predicó a más de 210 millones de personas en 185 países. Fue usado por Dios. Fue consejero de presidentes de los Estados Unidos, de 12 para ser más exacto. Y cuando él murió, solo cambió de dirección. ¿Y la dirección que tomó cuál fue? A la eternidad al lado de Jesús. Él estaba también muy seguro de eso, y por eso lo decía en muchas de sus predicaciones. Un día van a escuchar que Billy Graham murió, pero no se lo crean, porque voy a estar más vivo que nunca. Voy a estar viviendo al lado de mi Señor y Salvador. Y eso es algo muy importante que debemos tener todos aquí en nuestro corazón. Si Jesús resucitó, ninguna de esas cosas que hemos hablado, ninguna de esas cosas que nos causan dolor, culpa, la injusticia que hay en el mundo, las adicciones, la muerte, la pérdida de seres queridos, ninguna de esas cosas o cualquier otra cosa que podamos pensar tienen la última palabra. Es la tumba vacía quien tiene la última palabra. Así que podemos responder con miedo y con gran alegría, o podemos responder como este segundo grupo, los sumos sacerdotes que cerraron los ojos ante la evidencia que estaba delante de ellos. Y ahí en el capítulo 28, eso está del 11 al 14 o 15, para ser más exactos, para que se paren ahí en donde vamos. Este grupo que abarca el de los sumos sacerdotes que le cierran los ojos a las evidencias reales y contundentes, en lugar de buscar la verdad, le pagan a los soldados romanos para que mientan, porque no quieren aceptar que la resurrección de Jesús es verdadera. Y este grupo representa a esas personas que saben o que al menos sospechan que Jesús es quien dice ser, pero que inventan 1000 razones para no creer porque no les gusta lo que puede implicar para sus vidas. ¿Y qué puede implicar para sus vidas? Implica que tienen que dejar este vicio que les gusta, tienen que dejar este hobby que los mantiene entretenidos. Les toca soltar y por eso no aceptan esta gran verdad. Y este grupo abarca entonces estas personas que conocen, que tienen evidencia además delante de ellos. Como decíamos al principio, muy pocas personas son las que se atreven a refutar si Jesucristo pisó esta tierra, porque ya la arqueología bíblica, los arqueólogos ya han comprobado incluso en dónde está la tumba de nuestro Señor Jesucristo, pero nunca encontraron un cuerpo allí, y es lo más hermoso de todo. Nunca encontraron un cuerpo. Y este grupo de personas incluso pueden convencerse de que hay 1000 razones para dudar.
pero al final del día simplemente no quieren creerlo, no quieren aceptarlo en su corazón, en sus vidas. Pero si Jesús resucitó de entre los muertos, significa que es el Señor, que tiene voz absoluta sobre cada una de nuestras vidas. Y esto ya lo habíamos hablado hace algunas semanas. Significa que Jesús exige control absoluto de nuestras vidas. Y eso es difícil hacerlo. Es difícil entregar el control de nuestra vida. Yo no sé cómo se siente usted cuando va de parrillero en una moto o cuando va de copiloto en un carro. Y el que va manejando hace alguna maniobra mal hecha y usted, uy, Dios mío, no, Jesús, déjeme aquí, yo mejor me voy a pie. Eso es ceder el control de tu vida, es ceder el timón. Así muchas veces pasa. Él exige control absoluto sobre nuestras vidas. Y eso significa que ya no podemos seguir disfrutando de los placeres que nos da el mundo. Y eso significa que ese viejo hombre hay que dejarlo allá atrás. Hay que recordar de dónde venimos, hay que recordar de qué agujero nos sacó, pero hay que dejarlo allá. No hay que volver allá para recordar. Recuérdelo, sí, pero sin volver. Eso significa, si Jesús resucitó y si vive entre nosotros y en nosotros, significa que no podemos tener una agenda personal. Significa que Él está reclamando todo, no solamente una parte. Y como los que vimos el tema de las bienaventuranzas, es un paquete completo, no puedes escoger. Son escalones que hay que subirlos uno por uno. No hay que escoger, Él reclama todo. Y lo que más quiero que les quede claro en esta mañana es que si nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros, significa que realmente no tenemos nada que presumirle a nadie. No tenemos nada que demostrarle a ningún hombre. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Todo. No solamente aquí en la iglesia, no solamente los miércoles, no solamente cuando tengas una reunión espiritual. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. No tienes nada que presumir. Porque en nuestra vida, en nuestros propios deseos, es muy común desear tener un buen estrato social, tener un buen nombre, pero delante de los ojos de Dios todos somos iguales. No hay nadie mayor ni menor. Y yo era tan malo también, y Jesús tuvo que morir por mí, tuvo que redimirme a mí. Pero eso nos cuesta creerlo tanto, porque en el fondo queremos demostrar o queremos mostrar que somos mejores que los demás. Y nos cuesta soltar, nos cuesta entregar, nos cuesta ceder ese control, ceder esa autoridad. Pero la última palabra la tiene la tumba vacía. Entonces, creer que nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros requiere de una humildad muy grande. Ser humildes y admitir que fuimos tan malvados que tuvimos que ser salvos por ese sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros. Porque no merecíamos esto que tenemos hoy en día. Merecíamos ¿qué? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, ¿qué merecíamos? Muerte.
Pero ¿qué tenemos? Vida. Y no cualquier vida. Tenemos vida en abundancia. Y hay algo muy importante y hay que entender esto, ¿sí? Muchas cosas no podemos entenderlas, muchas injusticias, muchas cosas que queremos que pasen en nuestra vida, muchos deseos que no se cumplen, que no entendemos por qué no. Y le decimos, Dios, ¿por qué no esto? ¿Por qué no me escuchas? Y llevo tantos años orándote por esto, ¿por qué no me lo has dado? Pero no es cuestión de entenderlo, hay que aceptarlo, porque como hablábamos ahorita, Él tiene todo el panorama, Él conoce los deseos más profundos de tu corazón y sabe lo que está bien para ti y lo que está mal. Él quita y Él pone. Entonces no te amargues pensando en por qué Dios no te respondió, en por qué no entiendes por qué pasan estas cosas en tu vida. No te amargues pensando en lo que no entiendes, preocúpate por lo que sí entiendes. Muchos están enfadados con Dios porque no les ha dado lo que tanto piden. Pero si Jesús resucitó de entre los muertos, tenemos que reconocer que en última instancia Él tiene la razón y nosotros estamos equivocados. Y tenemos que confiar incluso cuando no entendemos, incluso cuando estamos enfadados con Él porque no nos da lo que le pedimos. Y es muy difícil para muchas personas porque simplemente no pueden pasar o no pueden ver más allá de su enojo con Dios. Y es difícil confiar en Él y reconocer que Él tiene un plan que al final va a ser lo mejor para tu vida. Él tiene un plan. Él no hace las cosas así porque le pareció hacerlas así. No, Él tiene un plan, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y espero que pueda usarnos para hacerle entender eso a muchas personas. Él tiene un propósito, tiene un plan que lo está desarrollando, que lo está perfeccionando. La obra no es perfecta, la obra se va a perfeccionar el día que Él vuelva. Entonces eso tiene que darnos esperanza, tiene que darnos motivación, porque si tú fallas, debes entender que la obra no está perfecta, que se están haciendo detalles todavía, que se te está puliendo, te está moldeando aún. No está perfecta todavía. Confiemos en Él y reconozcamos que Él tiene un plan, tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Entonces quisiera hacerles esta pregunta. ¿Eres como los sumos sacerdotes que tienen evidencia delante de sus ojos, que tienen pruebas, pero qué deciden hacer con esas pruebas? Ocultarlas. Y no quisiera que viéramos esto como algo que eso no me toca a mí. Uy, esos somos sacerdotes tan bobos como ocultan información que a la final salió a la luz, ¿cierto? No lo veamos así, no lo veamos como alguien patético, sino que veamos eso como algo que nos toca personalmente. Porque cuando nosotros decidimos ignorar lo que Jesús tiene para nuestras vidas, estamos actuando también como estos hombres, ignorando las pruebas, ignorando que Jesús resucitó y que hoy por hoy vive y está presente en cada una de nuestras vidas. El tercer grupo, o el tercer personaje, son los soldados que responden con miedo, pero sin alegría. Y aquí les invito a que busquemos nuevamente ahí en el capítulo 28, el versículo 4, donde nos dice que estos guardias romanos estaban tan alterados por el miedo que quedaron estáticos y parecían muertos. Pero eso dice en el versículo 4, ¿cierto? Quedaron tan asombrados, tan asustados, que quedaron como muertos.
Pero mucho más adelante en el versículo 15, ¿qué dice? Se dejaron sobornar, se dejaron intimidar por los sumos sacerdotes. Tomaron el dinero y hicieron lo que les ordenaron. Y esta historia o esta mentira se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Miedo sin alegría. Estos soldados abarcan este grupo. Entre todos deberían haber estado convencidos porque habían presenciado con sus propios ojos el ángel que vino a mover esa piedra. Tenían que haber creído y tenían que haber defendido esa verdad, pero la mayoría nunca hizo nada con eso. Y muchos estudiosos dicen que tal vez uno o dos de ellos pudieron haber creído en Jesucristo, tal vez un poco más tarde, porque de lo contrario no tendríamos acceso a lo que estamos hablando hoy de esta historia. Pero ¿qué pasó con la otra parte de ellos? La mayoría simplemente aceptó el dinero y callaron la verdad. Lo que muchas veces pasa con muchas personas. ¿Por qué le dan la espalda a lo que puede ser el momento más importante de tu vida? ¿Por qué darle la espalda al momento más importante de tu vida, a tu salvación, a tu eternidad? Y aquí está la respuesta. Porque en este mundo y en esta vida hay tantas distracciones, hay tantas corrientes, tantas enseñanzas que tienen la capacidad de impedirnos ver más allá, de impedirnos plantearnos las preguntas más importantes que pueden surgir en nosotros. ¿Por qué ignoramos lo más importante para nuestras vidas? Eso es lo que hacen muchas personas, eso es lo que hacen muchos. Yo espero que tú no seas de ese grupo. No ignores lo que hizo Jesús por ti. Y los soldados en este grupo representan a quienes solo tienen una atención pasajera a lo importante, a los asuntos importantes. Pero les quisiera hacer una pregunta. ¿Tú crees que Jesús resucitó de entre los muertos? Amén. Sí creo, ¿cierto? Y porque tú crees podemos seguir avanzando, porque de otra manera no tendríamos más que hablar. No es solo una locura apartarnos de esa pregunta, sino que es tan importante creerlo. Si Jesús resucitó de entre los muertos, puede traernos alegría a nuestras vidas. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, podemos tener un tanque lleno de confianza en Él. Permítame pasar a los siguientes grupos de personas. En el versículo 16 del capítulo 28, los 11 discípulos viajaron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había dirigido. Versículo 17, cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaron todavía a pesar de verlo. Se preguntaban, pero si es, yo lo veo diferente, ese no es. Dudaban aún viéndole. Y eso nos lleva al cuarto grupo de personas. Los discípulos que adoran a través de sus dudas. Y ya hablamos de esto también hace algunas semanas. ¿Cómo podrían dudar estos hombres aún ya viéndole a Jesús ahí? ¿Por qué creen que dudaron? La respuesta para esta duda que tenían estos discípulos
y que muchas personas tienen es que Jesús hacía o no hacía algo y era muy confuso para ellos y tenían muchas preguntas que hacerle también todavía. Y la duda es una experiencia muy común en nuestra vida cristiana. Pero hay algo muy importante y se los voy a hacer como pregunta. ¿Puedes dejar que la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo te haga dudar de tus propias dudas que tienes hacia Él? Porque son pruebas que no son ficción, son pruebas reales. Es historia, pero no es una historia alejada de nosotros, es algo que nos toca personalmente, porque no murió por desconocidos, murió personalmente por mí. Entonces, esa es la pregunta. ¿Puedes dejar que la evidencia, las pruebas que están ya ratificadas, ¿sí? ¿Puedes dejar que esas pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesús te hagan dudar de tus propias dudas? Una de las definiciones más comunes de la fe, según la Biblia, es que la fe es la certeza de lo que no se espera, es la certeza de lo que se espera, perdón, y es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, versículo 1. Es definida la fe como una confianza firme en Dios y en sus promesas, no basada en la evidencia física, más bien es un regalo divino y una respuesta de confianza que es una guía para nuestras vidas. Eso es la fe, inexplicable. La fe es aceptar. Sé que muchas personas han dejado de venir a la iglesia, han dejado de creer porque tienen dudas. Pero quisiera invitarlos en esta mañana a que vuelvan a confiar y que busquemos juntos esas respuestas en la palabra de Dios. Como esos discípulos que dudaban, muchos de nosotros todavía tenemos muchas preguntas que hacerle a Jesús. Pero quisiera invitarte a que no estés solo en esto. Tienes una gran familia espiritual. Y es Dios quien te pone en esta gran familia. Es Dios quien nos ha puesto a cada uno de nosotros aquí. Contemos con esta gran familia, contemos con esta gran oportunidad que tenemos de tener una gran familia espiritual. No todos tienen la oportunidad de contar con una familia espiritual como lo tenemos nosotros. Entonces no desaprovechemos esta oportunidad de buscar juntos respuestas a las dudas que tenemos. Y aprendamos juntos a confiar en Jesús porque Él vive. Es inexplicable la resurrección, pero también es innegable por tantas pruebas que hay. Hay muchas pruebas, mucha ciencia te acerca a Dios, muy poca ciencia te aleja de Dios, pero ya cuando estudias mucha ciencia, cuando estudias mucha filosofía, eso te acerca mucho más a Jesús porque no hay pruebas que demuestren que no existió, que no pisó esta tierra como lo estamos haciendo nosotros hoy por hoy. Y aceptando a Jesús en nuestra vida y en nuestros corazones, le damos acceso a Él para permitirnos que nos enseñe a través de esas dudas, a través de eso que no entendemos. Y quisiera decirte e invitarte a que vuelvas la semana que viene. Esto es lo que somos, esto es lo que Jesús quiere que seamos, una iglesia unida en su nombre. Ahora vamos al último grupo y es nosotros que recibimos la gran comisión. Versículo 18. Jesús se acercó y les dijo:
toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Id entonces y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles a observar todo lo que os he ordenado. Y recuerden, siempre estaré contigo hasta el fin de los días. Y a esto se le conoce como la Gran Comisión. Este es el último punto por el cual vino Jesús. Y esta buena noticia o este evangelio de Jesucristo dice que Jesús vive, ama y salva. Y esta gran noticia y esta gran esperanza debe ser predicada a todas las naciones. Y yo no sé qué estás haciendo tú con estas pruebas o qué estás haciendo tú con esta oportunidad que te da Jesús. ¿Estás compartiendo o estás actuando como este grupo de los sacerdotes que tienen la evidencia, que saben la verdad, pero deciden pagar para que no sea divulgada? Y lo más importante es que Jesús, que es Dios, nos ve a todos por igual. Y especialmente vino por los más deshechos, por las personas que tú no das ni un peso por esa persona. Y yo estaba en este grupo. Muchos años de mi adolescencia, muchos años de mi juventud, estuve en este punto donde muchas personas no daban ni un centavo por mi vida, donde decían, tarde o temprano va a terminar por ahí como muchos, en una esquina, en algún problema que se vaya a buscar, ahí va a terminar, ese va a ser el fin de Alejandro. Pero Jesús tenía algo muy diferente para mi vida y hoy estoy aquí gracias a Él, compartiendo y teniendo el privilegio porque Él murió por mí y eso yo no lo entendía cuando estaba en el mundo. Es un proceso que cada uno tiene muy diferente, pero que es el mismo, ¿sí? Jesús murió por ti y quiere darte vida en abundancia. Es muy cierto. Si Jesús murió realmente y resucitó de entre los muertos, es realidad lo que Él dijo que es. Entonces, esto debemos contarlo. Lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas debemos contarlo. Lo que Él tiene para esas personas que están afuera y que no han aceptado a Jesús en su corazón, debemos hacérselo llegar para que lo sepan y para que tengan esperanza y no se desesperen y no cometan un error como Judas y como muchas otras personas han cometido ese error de suicidarse, de quitarse la esperanza que Jesús tiene para ellos. Muchas personas van a querer callarte, muchos con poder van a querer callarte, pero ¿quién tiene más poder que estos hombres o que estas personas? Es Jesús, el que tiene el poder para redimirnos y para darnos el valor que muchas veces nosotros no nos damos. Él sí no lo da, Él sí lo conoce. Entonces quisiera decirte en esta mañana que es nuestro turno de compartir. Es nuestro turno de llevar esperanza a las personas que no tienen esperanza. Y no, yo no te estoy obligando a que salgas ahora mismo y compartas del evangelio. No es una obligación, pero Jesús exige el control absoluto de tu vida y Él quiere que hagas lo que Él te está estableciendo. Quiere que vivas de la forma en la que Él nos mostró cómo vivir. Pero yo creo también que muchas personas, que muchos de nosotros decimos, sí, tarde o temprano lo van a matar por ahí, eso no demos ni un peso por esa persona.
Muchas de esas personas necesitan conocer esa gran esperanza. O sea, no miremos a nadie por encima del hombro, no nos creamos más que nadie. Todos somos iguales ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Y quisiera que lo creas con tu corazón. Yo lo he creído. ¿Tú lo has creído? Amén. Hay algo muy importante que debemos hacer con esta vida y es declarar públicamente nuestra fe en Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Estando dispuestos a que las personas sepan quién es nuestro Señor y Salvador. Mostrarle a las personas quién es el que nos hace diferentes. ¿Y cómo lo hacemos? Demostrando públicamente nuestra fe. Por medio del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el primer acto de obediencia. Muchos de nosotros tal vez hemos tomado esa decisión ya hace algunos años. Hicimos nuestra confesión públicamente. Y si a ti te bautizaron siendo aún un bebé, respeto eso, ¿cierto? Pero el bautismo en el Nuevo Testamento es siempre una confesión de nuestra propia fe, una declaración de lo que no nos avergüenza, y debemos entregarnos por completo a esto, a nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros en esa cruz, pero que esa tumba vacía y esa cruz vacía significa que está vivo. Así que ahora es tiempo de tomar esa decisión. Y como les decía, creo que fue hace 8 días o hace 15 días, si no has tomado esa decisión, es muy sencilla la respuesta: tómala ahora. Acepta ese regalo. Y puede que tú no hagas mucho para merecerlo, pero eso es un regalo inmerecido, no te lo mereces, pero aún así está para ti. Acéptalo y vive conforme a lo que quiere Jesús para tu vida. Hoy finalizamos con esta serie llamada En mi lugar. Y para terminar en oración, quisiera que muchos también de los que pueden ver este video en YouTube y muchos de los que estamos acá podamos recibir a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y que Él nos dé fuerza para mantenernos de pie y pisar firme cuando nos toque defender su palabra. Porque eso es lo que debemos hacer también, defender lo que es verdad, no ocultarnos, no pagar para que se oculte la verdad. Muchos hermanos, muchos cristianos están siendo oprimidos por compartir y por defender esta verdad. Pero nosotros que tenemos el privilegio de expresar nuestra fe públicamente, no lo hacemos. No defendemos la verdad. Y los que están allí guerreando por esa verdad están siendo asesinados, están siendo humillados, ultrajados, pero para ellos eso es ganancia. Y quisiera que para nosotros también fuera lo mismo. Nadie que ha aceptado a Jesús en su corazón está solo para compartir esta gran verdad. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos este mensaje en esta mañana. Gracias por estos 5 mensajes que nos diste a través de esta serie llamada En mi lugar. Te pedimos, Señor Jesús, que ablandes nuestro corazón, que nos hables, Señor, que nos enseñes tú personalmente, que podamos tener un encuentro contigo cara a cara, en el cual podamos soltar, podamos dejar todo atrás y saber que tú tienes la fuerza y el poder para cargar con cada una de esas preocupaciones, dolencias que estamos atravesando hoy por hoy. Tú conoces todas nuestras necesidades, tú conoces por todo lo que estamos atravesando en este día.
Y te pido también, Señor Jesús, que tú nos des las fuerzas para defender tu palabra, que tú nos permitas andar seguros y que nos permitas hablar sin miedo y declarar nuestra fe por ti. La fe, Señor Jesús, nuestra bendita fe por ti. Eres todo para nosotros, sin ti nada podríamos hacer. Y Señor Jesús, te pido que le hables a cada una de las personas que han escuchado este mensaje y que han escuchado que hay esperanza en ti, que tú les des esa confianza, Señor, de que no están solos, de que tienen una gran familia espiritual, de que tu Espíritu Santo puede darnos el discernimiento de saber en lo que está bien y lo que no está bien, Señor. Y también nos da esa unidad y podemos reconocer quién tiene también ese Espíritu Santo. ¿Quién te tiene a ti, Espíritu Santo? Y por eso hay tanta armonía entre muchos de nosotros, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos une y el que nos da ese discernimiento para andar firmes y seguros. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, límpianos todo pecado que queda pegado aún en nuestros corazones, y que te pidamos cada mañana que nos limpies, que nos llenes, y esa es la forma en la que podemos tener nuestro corazón limpio para verte a ti, que podamos verte cara a cara y defender tu palabra, porque estás vivo en nosotros, vives en mí y vives en cada uno de mis hermanos. Nos amas más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Gracias por eso. Permítenos, Señor, seguir unidos y seguir compartiendo tu evangelio, que es amor, que es esperanza y que da salvación. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.